La historia política de México está llena de momentos que han definido el rumbo del país, pero también de eventos oscuros que nos recuerdan los excesos del poder. Hoy te presentamos los 3 casos más impactantes de corrupción, violencia y decisiones polémicas protagonizados por expresidentes mexicanos. Desde escándalos millonarios hasta tragedias nacionales que marcaron generaciones, este video te dejará sin palabras. Número 3. Enrique Peña Nieto, corrupción y la tragedia de Ayotzinapa. La presidencia de Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, estuvo marcada por numerosos escándalos. Pero 2 de los más impactantes fueron el caso de la Casa Blanca y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El escándalo de la Casa Blanca salió a la luz en 2014, cuando una investigación reveló que la primera dama, Angélica Rivera, era propietaria de una lujosa residencia valuada en más de $7 millones. La vivienda había sido financiada por una empresa constructora con contratos multimillonarios con el gobierno, lo que generó fuertes acusaciones de conflicto de intereses y corrupción. Aunque Rivera intentó justificar la adquisición alegando que había comprado la casa con sus propios recursos, el daño a la credibilidad del gobierno fue irreversible. Por otro lado, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 marcó un punto de no retorno en la opinión pública sobre el gobierno de Peña Nieto. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos mientras viajaban en autobuses en Iguala, Guerrero. La versión oficial, conocida como la verdad histórica, aseguraba que los estudiantes habían sido entregados a un grupo del crimen organizado, tirados en un basurero y sus restos arrojados a un río. Sin embargo, investigaciones independientes desmintieron esta versión, revelando torturas y manipulación de pruebas por parte de las autoridades. Este hecho dejó al descubierto la complicidad entre el Estado y el crimen organizado, así como la impunidad generalizada en el país. Número 2. Felipe Calderón. La contra el narcotráfico y sus devastadoras consecuencias. El mandato de Felipe Calderón, 2006 a 2012, es recordado por la declaración de guerra frontal contra el narcotráfico, una decisión que transformó radicalmente el panorama de seguridad en México. Al inicio de su presidencia, Calderón ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles del droga, argumentando que era necesario recuperar territorios controlados por el crimen organizado. Sin embargo, esta estrategia tuvo consecuencias devastadoras. La militarización del país no solo incrementó la violencia, sino que también provocó violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Además, el enfrentamiento directo con los cárteles derivó en una fragmentación de estos, lo que generó una escalada de violencia entre grupos rivales y un aumento exponencial de homicidios. Durante su mandato, más de 120,000 personas perdieron la vida en incidentes relacionados con la violencia del narcotráfico y decenas de miles desaparecieron. Organizaciones de derechos humanos y expertos han criticado a Calderón por no haber diseñado una estrategia integral que incluyera la prevención del crimen y la reconstrucción del tejido social. Años después, se han revelado presuntas complicidades entre altos mandos de su gobierno y el crimen organizado, lo que agrava la percepción negativa de su legado. Número 1. Gustavo Díaz Ordaz. La matanza del 2 de octubre de 1968. El 2 de octubre de 1968, un evento trágico e inolvidable marcó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Ese día, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, el ejército y fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una manifestación estudiantil pacífica, dejando un número indeterminado de muertos y heridos. Aunque las cifras oficiales hablaron de unas decenas de fallecidos, testigos y organizaciones aseguran que el número real se acerca a cientos de víctimas. El movimiento estudiantil exigía libertades democráticas, cese a la represión y mejores condiciones educativas. La respuesta del gobierno fue brutal, desplegó tanques, francotiradores y soldados para sofocar la protesta. La responsabilidad directa de Díaz Ordaz en esta masacre ha sido ampliamente documentada. En su informe presidencial de 1969, el mandatario asumió su papel en la represión, afirmando que tomó las decisiones necesarias para preservar el orden.
La matanza de Tlatelolco no solo fue una tragedia humana, sino también un golpe devastador a la confianza del pueblo en sus instituciones. El hecho desnudó el autoritarismo del sistema político mexicano y la falta de libertades democráticas en el país. Hasta el día de hoy, este evento sigue siendo un doloroso recordatorio de los excesos del poder y la lucha por los derechos humanos en México. Estos 3 episodios representan momentos oscuros en la historia de los presidentes de México. Desde la corrupción y la complicidad con el crimen organizado hasta la represión violenta contra su propio pueblo, estas acciones han dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva del país. A medida que la historia avanza, es crucial recordar estos hechos para exigir transparencia, justicia y un mejor futuro para México.